Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nuevamente nos encontramos con una nueva entrega, una reflexión que estoy cierto va a ser de bendición para muchos de quienes nos escuchan. Esta vez vamos a abordar un tema que considero necesario y en el cual he estado reflexionando profundamente. Y cuando digo profundamente, créanme que lo hago de forma muy concienzuda. La idea es, cuando uno aborda un tema, es compenetrarse de él, ¿cierto? Verlo de distintos ángulos, conocer todas sus aristas, de tal suerte de entregar la información clara, precisa y sobre todo veraz. Hoy día hay una irrupción en el ámbito evangélico que tiene que ver con la arremetida, así lo voy a mencionar, una arremetida neopentecostal. Apóstoles y profetas, los nuevos lobos que atacan al rebaño. ¿Se ha fijado usted, hermano y hermana, que con frecuencia apuntamos nuestros dardos apologéticos hacia el liberalismo teológico y su subsecuente influencia progresista dentro de las iglesias evangélicas? En mi caso personal, he abordado esta temática en muchos de los podcasts que con la ayuda del Señor he hecho y que gracias a ustedes ha tenido una muy buena aceptación. Ahora, abordar la problemática progresista liberal dentro de las iglesias sin duda que es también provechoso, de tal suerte que desenmascaremos a aquellos que se han insertado en la iglesia con motivaciones oscuras. Y es bueno, no cabe duda, pero hemos descuidado, en razón de ponerle mucha atención al liberalismo teológico y al progresismo, hemos descuidado los desastrosos resultados que ha tenido el movimiento denominado apostólico y profético con sus más diversas y extrañas variantes. Hay que decir que este es un movimiento herético y disculpe usted si alguna de mis palabras se hiere en su sensibilidad cristiana, pero yo quiero partir de una premisa, de un presupuesto. Hablo de un presupuesto antes de entrar al análisis, ¿verdad? Porque en realidad el estudio que he hecho es más a priori, es decir, he visto, he leído, los he mirado, he visto sus sermones y puedo decir a todas luces que muchos de ellos promueven herejías, hay que decirlo, y que estas herejías han captado la atención de muchos creyentes sinceros que yo los veo como víctimas porque han caído en las garras de esta perniciosa religión que no tiene otra intención, hermanos, que hacer esclavos dóciles y manipulables a quienes que por desventura llegan a sus templos y a sus reuniones apoteósicas, grandilocuentes. Se conoce, hermanos, como neopentecostalismo a los movimientos de renovación espiritual que han tenido lugar en el seno de congregaciones evangélicas y otras agrupaciones cristianas que, sin guardar una relación directa con los pentecostales clásicos, o lo que se ha denominado la renovación carismática, han experimentado lo que ellos han llamado la llenura del Espíritu Santo. Estos creyentes se describen a sí mismos como empoderados, energizados por el Espíritu, y ellos también manifiestan permanentemente que han experimentado el ministerio sobrenatural y milagroso del Espíritu. Es muy recurrente escuchar a estos predicadores decir: Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo me ha hablado. Lo encuentro, la verdad, que de una actitud soberbia a lo sumo. Muchos de ellos se confiesan a sí mismos como ser mensajeros directos del Espíritu Santo, es decir, unos verdaderos canalizadores del Espíritu Santo. Y digo esto con mucho temor y temblor, porque canalizador evidentemente que es una expresión inadecuada, pero en muchas de las reuniones que ellos hacen, los he visto, me dediqué a mirar en YouTube mucho, y aquí en Chile tenemos a algunos exponentes clásicos ya de este movimiento, que posee diversidad de exponentes, rasgos
y títulos. Mire, fíjese usted que en el movimiento apostólico profeta encontramos evidentemente a los profetas, hay apóstoles, hay salmistas, ¿cierto? Y también hay una suerte de unión de unciones, como por ejemplo el salmista profético, el profeta y apóstol, en fin. Asimismo, una cantidad de expresiones de autoridad reconocida en estas comunidades donde se cultiva el profetismo y el apostolado. En el caso de Chile nos encontramos con un sinnúmero de congregaciones que cultivan esta teología, algunas de ellas muy grandes, de vastos recursos, y otras más pequeñas, menos prósperas, pero en vías de crecimiento sostenido. El apóstol profeta, hermanos, es visto como una persona que está revestida de autoridad. En el lenguaje de ese movimiento, este apóstol está bajo cobertura de otro apóstol. Cobertura quiere decir que está sujeto a otro, de quien viene su nombramiento y la calidad de tal. Quiero tomar como ejemplo, sin el ánimo de menoscabar tampoco a este pastor, pero quiero mencionar su nombre porque tomé esto de la página web de su iglesia. Él se hace llamar, o lo llaman, salmista profético, ¿cierto? Me refiero al apóstol Billy Bunster. En la página web de su congregación reza lo siguiente, abro comillas y cito: la red ministerial de Ministerios Ebenecer, donde el pastor general de la misión es el apóstol Sergio Enrique Oliva, junto a su esposa Leticia de Enríquez, en la ciudad de Guatemala. Todos estos años han llevado con pasión y dedicación el precioso evangelio de Cristo, anunciándole que Él viene pronto. Billy Bunster, lo cito porque es información pública, tiene un ministerio, un reconocido ministerio apostólico, y ha sido reconocido como un referente de este movimiento. Hay que mencionar que él salió de una iglesia pentecostal de corte americano, y como de estos inicios, según él mismo cuenta en muchos de los testimonios que aborda en sus predicaciones, este hermano logró capitalizar con éxito el predicamento de la prosperidad, y hoy tiene, además de un canal de televisión, posee una radio, y la iglesia está emplazada en un espacio cuyo costo supera, dice información periodística que está en la red, los $7 millones. Es una congregación próspera, sin lugar a duda, de muchos y cuantiosos recursos, que le han reportado ganancias, ¿por qué no? De hecho, la página Vergara 240, que depende de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales, señala, está documentado ahí en la página web de esta fuente informativa, que este apóstol vive en una parcela que está evaluada en 300 millones de pesos. Lo cito esto como un ejemplo, básicamente que tiene que ver con la prosperidad, de cómo ellos mismos se han beneficiado del predicamento. Debo decir que he escuchado con alguna frecuencia al apóstol Billy Bunster y he notado un cambio positivo en sus sermones, es decir, lo he visto un poco más enfocado en la escritura y más en esta suerte de sincretismo espiritual que de pronto las iglesias neopentecostales asumen. Ahora, el apóstol y pastor en cuestión es el referente inmediato de quienes lideran este movimiento en Chile, como asimismo en el resto de América. Nos encontramos con personajes curiosos, como Guillermo Maldonado o el carismático Cach Luna, quien en una oportunidad subió al púlpito a predicar con un traje de astronauta. Fíjese usted, con un traje de astronauta. Los cultos neocarismáticos carecen de estructura definida, hermanos. No tienen una liturgia propia, más bien son llevados por la directa influencia del Espíritu, a quienes le atribuyen todo lo que ocurre en sus cultos. De pronto el predicador, ¿cierto?, para el sermón y dice, el Espíritu Santo me está hablando. Son cultos, hermanos, donde hay danzas, expresiones proféticas, palabras como Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo me ha dicho, en fin. Sobre eso radica la autoridad carismática del líder, en ser un receptor directo de Dios. La palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra revelada, pasa a segundo plano y cuando es expuesta, se omiten todas las reglas de interpretación. Hablo de las más mínimas reglas de interpretación. Hay saltos en los cultos, personas que caen al suelo, llantos, gritos, risas y otras menos decorosas manifestaciones que en honor a la importancia y la altura que tiene este pequeño estudio no me atrevo a mencionar. Las iglesias neopentecostales tienen una hermenéutica muy pobre,
prescinden de todo el andamiaje interpretativo histórico, y los líderes, en muchos casos, hermanos, evidencian una deficiente preparación teológica. Debo decirlo, yo tengo la costumbre de escucharlos de tal suerte de poder hablar con propiedad respecto de cómo ellos predican, y evidentemente que hay una exégesis muy pobre, hay una hermenéutica, no hay hermenéutica en realidad, no hay principio de interpretación, sacan de contexto algunas frases de tal suerte que apoyen lo que ellos están señalando. El movimiento apostólico está muy relacionado con la mal llamada teología de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad, según el director del Instituto Cristiano de Investigaciones de Sao Paulo, Paulo Romeiro. Abro comillas, dice: una corriente doctrinaria que enseña que cualquier sufrimiento del cristiano indica la falta de fe. Y esto es muy terrible, porque cuando se ora por un enfermo y el enfermo no sana, la culpa se le atribuye al enfermo de no ejercitar una fe tan consistente que permita que el Espíritu Santo obre sanidad. Sigo citando: así la marca del cristiano lleno de fe implica una salud física, emocional, espiritual y también la prosperidad material. Fíjese usted que la pobreza y la enfermedad, dice este investigador, son resultados visibles del fracaso del cristiano que vive en pecado o que posee una fe insuficiente. Cierro las comillas de la cita de este investigador respecto a este movimiento. Otras definiciones caracterizan el evangelio de la prosperidad como el evangelio de la salud y la prosperidad. También se conoce como palabra de fe, movimiento de fe. Y esto, hermanos, hoy día tiene tomada la televisión, el internet, las redes sociales, y en fin, muchas de aquellas instancias donde se puede llevar a cabo una predicación masiva y ser focos de influencia, la están usando en forma muy que está causando impacto importante en el mundo. Ahora, para indagar un poco en las raíces históricas del movimiento se encuentra el nombre de S. William Kenyon, nacido el año 1867, cuyas ideas y escritos han sido seguidos por muchos hoy. Entre ellos, ya usted lo debe conocer, Kenneth Hagin. A juicio de muchos evangélicos, el problema con el evangelio de la prosperidad no es la idea de prosperidad propiamente tal, que es bíblica ciertamente, sino su contenido doctrinario, que en muchos casos, como hemos señalado, es herético y que llega a rozando la blasfemia. A veces hay herejías y en otros casos hay abiertamente expresiones blasfemas, hermanos. Las iglesias neopentecostales son económicamente muy prósperas y los pastores que las lideran han sacado provecho de ello. La misma página de investigación periodística que le mencioné yo, Vergara 240, de la Universidad Diego Portales, señala respecto de un pastor conocido acá en Santiago, que no voy a mencionar su nombre, suficiente con el que ya hemos señalado. Dice que es dueño de una empresa del rubro minero, de productora de eventos y viajes turísticos, es el fundador y líder de una iglesia importante. Ahí tienen un canal televisivo, más de 30 frecuencias de radio con cobertura desde Caldera hasta Punta Arenas, ubicado en la comuna de San Joaquín, y el templo principal, señala esta página, tiene espacio para albergar 5.000 personas y está emplazado en un terreno, fíjese usted, de 14.600 metros cuadrados. Y el avalúo fiscal, señala esta página de investigación, son 2.700 millones de pesos. Hay mucho de mucha prosperidad, se ve, porque evidentemente que la riqueza es analogada con la bendición. Cuando se habla de riqueza, se está hablando de bendición, y cuando se habla de pobreza, se habla de pecado, entonces, y no desarrollar una fe lo suficientemente consistente para hacerse acreedor de estas bendiciones. El mismo reportaje periodístico, vuelvo a citar a Vergara 240 de la Universidad Diego Portales, dice que cuando estuvo Cach Luna, que fue traído por el ministerio de este importante pastor santiaguino, se le pagó la nada despreciable suma de $60,000, lo que sería hoy día unos poco más de 50 millones de pesos.
O sea, viene un predicador como Cash Luna que de pronto, hay que decirlo, tiene conductas y un lenguaje abiertamente herético y en algunos casos rozando la blasfemia, como señalamos, pero se le pagan 52 millones de pesos para que venga a predicar. Vaya negocio. Las iglesias neopentecostales cuentan, como hemos señalado, con grandes recursos. Sus cultos son un despliegue técnico donde se mezcla la espiritualidad y el marketing. Recuerdo haber visto las proclamas proféticas del apóstol Billy Bunster, perfectamente vestido, y después de explicar el sentido de la profecía lanzaba una retahíla de expresiones de bienaventuranzas como si Dios tomara nota de sus requerimientos para el año por venir. Me dediqué a mirar las proclamas proféticas de otros apóstoles y hay un elemento común, son rituales muy bien organizados, con gran apoyo técnico, música de fondo, luces, el pastor grita voz en cuello, ¿cierto?, acerca de las bendiciones que han de venir. En la mayoría de los casos que observé, por ejemplo, y usted puede también corroborarlo en las redes sociales y particularmente en YouTube, todos están vestidos de forma perfecta con smoking, y ellos entonces comienzan a hacer esta suerte de ritual profético donde comienzan a lanzar, ¿verdad?, profecía respecto a lo por venir. A mí me resultó particularmente muy curioso. No sé si lo estarán haciendo hoy día, pero es una práctica muy común que cuando está finalizando un año, comenzando otro, están entonces estos festivales proféticos donde el profeta, el apóstol en cuestión, comienza a hacer una suerte de gritos de fe, qué sé yo, de conquista y, en fin, de cuestiones de ese orden. Aquí viene también el elemento de confesar o requerirle a Dios en base a lo que se denomina la confesión positiva. Estos utilizan expresiones como yo decreto, yo ordeno, situando a Dios como un ejecutor pasivo de los planes que estas personas han trazado. Cuando uno mira en internet y pone el buscador, se encontrará que es una práctica común entre los neopentecostales. Podrá usted hallar al apóstol Guillermo Ponce, al apóstol Sergio Enríquez, que es el más recurrente, dado que tiene muchas iglesias asociadas, y la que está precisamente del pastor Billy Bunster. El movimiento Palabra de Fe viene a ser la antesala de toda esta mezcla sincrética de ideas. El fundador de este movimiento, lo señalamos hace un momento atrás, fue W. Kenyon, quien fue plagiado, dicen los investigadores, por Kenneth Hagin y el gran heresiarca, para mi gusto, Kenneth Copeland, y otros también que se han, digamos, adosado a estos movimientos. Fíjese que Kenyon estaba muy interesado en las enseñanzas de Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Fue Kenyon, este hombre, quien introdujo los conceptos gnósticos del conocimiento de la teología de la fe. Distinguía entre el conocimiento de los sentidos y el conocimiento por revelación, que en sus seguidores se convirtió en una distinción entre la revelación meramente escrita y la palabra que realmente salva, siendo esta última palabra, me acuerdo porque yo estaba en una iglesia pentecostal también de corte americano, cuando se utilizaba mucho esta expresión, la palabra, un rema. El rema es la palabra. Hay que mencionar que Kenyon fue un ministro metodista y es descrito por muchos investigadores como una persona que sentía gran simpatía, decimos, por Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, de donde algunas de las ideas de Hagin y Copeland salieron al mundo evangélico. Recuerde que hace algunos años atrás, no recuerdo cuánto, Kenneth Copeland hizo una aseveración muy terrible. Él dijo que si Dios le hubiese revelado a Pablo los principios de sustentamiento que le reveló a él, Pablo no hubiese pasado hambre. Esto es el colmo de la soberbia. Ahora, todo esto constituye una clara distinción entre el cristianismo histórico y este cristianismo neopentecostal, sincrético y extraño. Es una distorsión del cristianismo bíblico. Si usted se toma el tiempo de analizar los sermones y los pasa por el sedazo de una correcta interpretación bíblica, de la mano evidentemente también de una teología sana, conservadora, ortodoxa, se dará cuenta que esos sermones carecen de consistencia espiritual. Son discursos que manipulan a las personas para dejarlas a expensas del profeta de turno, esquilmando
apropiándose de los bienes de gente muy, muy modesta. Muchos de estos profetas y apóstoles cuentan con una red de protección que los mantiene a salvo de los ataques. Dado que son apóstoles y profetas, entonces ellos dicen que son permanentemente atacados. Un poco juegan con la estrategia del victimismo, como ellos están en la verdad y ellos son depositarios de una verdad y de una revelación que les sitúa por arriba de la media a los ministros de Cristo, entonces evidentemente que ellos reciben el ataque de aquellos, a decir de ellos, profetas de Baal. Esto lo digo yo, no lo he escuchado que lo diga alguien de esa órbita, digamos, de creyentes. En una oportunidad, fíjese yo, que acá en Chile hice, acá en Santiago, un comentario a un profeta. Al rato, mi Facebook se llenó de mensajes y fui simultáneamente atacado por al menos 12 personas. Entre otras cosas, me llamaron psicópata, enfermo y otros epítetos de muy, muy baja estofa que no voy a mencionar. El auge, señalan Javier Calderón Castillo y Taroa Zúñiga, acerca del neopentecostalismo, se da en la década de los 70, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Como mencionábamos anteriormente, una de las características de este movimiento es la incorporación de nuevas estrategias de crecimiento. Hasta ese momento los pentecostales se concentraban, hermanos, en las iglesias o sedes en las que se realizaban el culto y en los espacios a los que se aproximaban los futuros creyentes. Los carismáticos o los neopentecostales incorporan una suerte de lógica de células familiares que ya empiezan a incorporar ámbitos laborales y otros espacios de sociabilización de los creyentes para la cooptación de nuevos miembros. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando estaba también en una iglesia evangélica pentecostal de corte americano, se dio mucho esto de la visión de los 12. Era un escándalo para quienes teníamos un poco más de cultura bíblica y estudios teológicos. Para nosotros era un escándalo ver cómo desfilaban los hermanos en el púlpito contando la experiencia, sin entrar en detalles, porque no se podía. Se hacía un juramento al interior de estos encuentros donde se prohibían a sí mismos y hacían promesas de casi como de corte masónico de hablar a otras personas, y la gente lloraba y se emocionaba. Bueno, muchos de esos que participaban en este tipo de encuentros después no volvieron nunca más a las iglesias, porque sin lugar a dudas eran verdaderas explosiones de manipulación emocional y finalmente carecían de contenido y de un verdadero arraigo en Cristo real y concreto. Y me acuerdo que no se podía, y entre otras cosas, algunas informaciones que se filtraban, dicen que escribían sus pecados y los colocaban, los escribían en un papel y después los quemaban en el fuego. Toda una retórica, una liturgia, un rito muy extraño, muy pagano, por decirlo también. Y ojo, yo recuerdo en un momento que en esta iglesia donde yo me congregaba no se podía liderar de ninguna manera si usted no había pasado por los encuentros. Ahora, bueno, quisiera tomar algunas características de la llamada teología de la prosperidad, tomadas del libro 100 claves para la consejería bíblica. Primero, la teología de la prosperidad enseña que cada creyente siempre debe vivir sano y rico y nunca experimentar necesidad. Si los hijos del rey experimentan necesidad es porque no le han pedido correctamente al Señor lo que quieren y desean. O sea, en esta lógica, hermanos, no hay posibilidad alguna que usted se deprima. Si usted se deprime o cae en un estado de angustia, entonces usted está en manos de Satanás. En la práctica es eso. Número 2. La teología de la prosperidad también es conocida como el evangelio de la salud y la riqueza. El movimiento de la palabra de fe, la confesión positiva y la teología de decláralo y recíbelo, así como otras etiquetas similares, sin lugar a dudas también están adosadas a este supramovimiento que hemos mencionado, que viene de la mano de personas tan extrañas como Kenyon y que fueron, digamos, hechas masivas por Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, si es que lo estoy pronunciando bien. Número 3. La teología de la prosperidad pone culpa y condenación en aquellos que no están experimentando buena salud y riqueza, diciéndolos que la pobreza es una maldición. Doy testimonio de esto porque lo he visto. El profeta que yo les menciono, que no digo su nombre porque la verdad es que me entró un poco de temor de mencionar su nombre porque fui severamente atacado incluso por miembros de la familia de este curioso profeta. La teología de la prosperidad se basa en que la fe le da derecho a los cristianos a proclamar y reclamar.
cualquier cosa que deseen. Sus adherentes creen que ellos pueden entrar en una transacción ineludible con Dios, en el cual Él está totalmente obligado a bendecirlos y proveerles lo que ellos pidan. En contraste con la teología de la prosperidad, el libro de Sabidurías dice lo siguiente: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Las enseñanzas de la prosperidad, dice Jesucristo, dice que cualquier cosa que le pidamos con fe, la recibiremos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí ellos sobreexplotan este tipo de pasajes, las sacan de otro contexto y construyen una verdadera teología a partir de esto. Aparentemente estos versículos respaldan sus creencias, pero olvidan lo que dice Juan también. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, primera de Juan, ¿cierto? Las iglesias neopentecostales carecen de lineamientos doctrinales definidos, han creado un lenguaje extraño a las escrituras, se oye mucho hablar entre ellos de restaurar altares, confesiones, declaraciones, proclamaciones, llamado al altar, cultos espectaculares, tendremos una palabra, se desatará una bendición, Dios va a activar una bendición, en fin, yo lo escucho permanentemente en algunos connotados predicadores de la radio. Yo recuerdo cuando a una iglesia de Santiago, que también mencioné a su momento atrás, lo mencioné al pastor, trajo a Bill Hammond. Bill Hammond es uno de los grandes exponentes de este movimiento y que no tengo idea cuánto le habrán pagado, pero vino también a predicar a esas grandes iglesias. Es muy dado, hermanos, la conformación de grupos de danzas. ¿Se ha fijado? Vía usted también internet. Hay danzas que tienen distintas connotaciones. Podemos observar, entre otras, danzas de guerra, danza espiritual, danza profética, danza de adoración. Esto, la verdad es que a mí me parece incomprensible. Cada uno de estos tipos de danzas tienen coreografías. Es claro, además, que no tienen ningún sustento bíblico, pero parecen entretenidas, son muy pintorescas. Las mujeres se colocan el velo, ¿cierto? Y en algunas iglesias se comienza a tocar el shofar y también se hacen coreografías de tipo judío. Como pueden apreciar, todo esto es muy visual y se incorporan ideas que nada tienen que ver con la liturgia histórica cristiana. Nada, no hay ninguna relación con la liturgia histórica cristiana. Existen evidencias grotescas. Algunas de estas danzas son grotescas. Fíjense que mientras preparaba esta reflexión me tomé el tiempo para escuchar el sermón de un pretendido profeta chileno quien apela a la generosidad de su feligresía. Está en internet, usted lo puede buscar. Si usted me escribe, yo le digo quién es y le digo qué mensaje. Apelando entonces a la generosidad de su feligresía para que siembren un auto. Así decía, siembra un auto. Ese acto de fe le iba a reportar 100 autos como ganancia. Esto muestra de cuerpo entero la desfachatez e indecencia de estos mercaderes de la fe, a los cuales nosotros debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Recordemos lo que dice Judas 10:12. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y se han vuelto a secar. Debemos, hermanos, poner toda nuestra fuerza en combatir este tipo de iglesias que hoy día están cautivando la conciencia de hermanos que no tienen mucha ni nada, a lo mejor, de preparación bíblico-teológica. Y debemos denunciarlo. Yo me he privado de mencionar algunos nombres simplemente por no generar disputas de ningún tipo, pero les invito a que puedan leer los reportajes que aparecen en Vergara 240, que es me parece que de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, donde efectivamente hay una denuncia pública respecto de cómo están lucrando esos pastores, profetas, apóstoles de la buena fe de las personas. Muchas gracias, el Señor les bendiga y nos estamos encontrando en otra oportunidad para otra entrega más de algún interesante tema que estoy cierto les será de mucha bendición. El Señor les guarde, les bendiga, soli Deo gloria, solo a Él solo la gloria. Amén.